analizar, esto es mi trabajo, mi proyecto de doctorado, lo que ustedes tienen en las manos. Si hay alguien que no tiene el material, yo traje un material. Ay, no, yo no traje mío. María Paula. Entonces, básicamente, esto que ustedes van a ver, ese es mi doctorado. Mi doctorado está basado en la premisa de que para las nuevas generaciones se hace necesario una enseñanza y un aprendizaje que esté muy basado en las narrativas. Entonces, la propuesta de este material es básicamente proponer una nueva metodología y también un nuevo esquema educativo basado en las narrativas transmedia educativas. Ya les voy a contar un poco de qué se trata. Primero pedirles por favor que me ayuden con estos elementos que son básicamente la autorización de datos, que pues ustedes saben que eso se solicita. Me faltó una. Y esta es la ficha que les voy a pedir a ustedes que vayan llenando a medida que ustedes vayan viendo el material y les vaya explicando de qué se trata. Y pues básicamente el objetivo es que ustedes como docentes puedan dar su opinión, porque pues ya el material ha sido probado en estudiantes de 12 a 14 años y también en estudiantes adolescentes universitarios. Entonces voy a ambientarlos un poco, en relación a lo que se trata básicamente el storytelling educativo. La premisa fundamental es que todos nosotros aprendemos a través de las historias y ese es el génesis del aprendizaje que hemos tenido desde siempre. Entonces, el aprendizaje surge de la tradición oral y se explica muy claramente en los libros sagrados, y el aprendizaje también ha sido utilizado como una medida de contención social. Por ejemplo, los libros de los hermanos Grimm fueron utilizados en Europa en algún tiempo para advertir a la gente que los bosques eran lugares malos. Entonces, a través de la utilización de esas historias se prevenían a las personas. Hoy en día nos enfrentamos a algo que se llama la ecología digital de medios, donde sabemos que los muchachos no solamente tienen acceso a lo escrito, como está aquí, sino fundamentalmente a las redes sociales, y ellos cambian el rol. Ellos ya no eran como nosotros, que nosotros solo el profesor y la pantalla y la comunicación iban en una sola vía. Hoy en día los muchachos ven la comunicación, escriben sus opiniones, si les gusta generan un podcast, un meme y hacen una cantidad de elementos que surgen de esa información primaria. En ese orden de ideas, lo que nosotros planteamos es que debemos integrar la información a esos espacios educativos, pero de una manera modulada y organizada. El material que ustedes tienen en sus manos, la cartilla del Bogotazo, tiene varias características. Primero, está basada en una narrativa, que es la historia de Jorge Eliezer Gaitán, y está modulada por procesos o secuencias que hablan del antes, el durante y el después del momento del Bogotazo. Y el elemento innovador es que nosotros sí consideramos que hay ciertos elementos que se pueden evaluar de la producción de los muchachos, como por ejemplo los memes, los videos, que nos convierten en consumidores del conocimiento y que no necesariamente tenemos que seguir con evaluaciones de tipo cuantitativo. Ya podemos empezar con otro tipo de rúbricas muy hacia lo cualitativo, que también demuestran la apropiación del conocimiento por parte de los chicos. Entonces, específicamente en relación a cómo está construida la cartilla, se sigue un ciclo que se llama método INAEP. Esa es mi propuesta doctoral, esta metodología. Esta metodología se basa en primer lugar en plantear la investigación como un pilar de partida. Es decir, que los chicos empiecen con un proceso de apropiación a través de la investigación. También porque queremos identificarlos como audiencias. Ellos qué características o qué necesidades de comunicación tienen y cuáles son sus motivaciones al acercarse a un tema en particular de una asignatura. Después hablamos de narrar. Esta cartilla está construida obviamente bajo la novela gráfica, el cómic, pero dentro del esquema de narrar podemos trabajar muchos procesos. Podemos, por ejemplo,
hablar de la historia de la matemática. Podemos decirles que hagan una obra de teatro sobre el Quijote, pero no la típica obra, sino, de hecho he visto un ejercicio muy interesante que está haciendo mi hija sobre la reconstrucción del relato del Quijote. Y ese tipo de cosas nos acerca desde la narración al conocimiento. La fase de elaborar implica que el estudiante se va a convertir en un prosumidor. Y vuelvo y reitero, ya no vamos a hacer una evaluación cuantitativa de marque de 1 a 5, responda falso o verdadero, porque entre otras cosas yo me he dado cuenta, yo soy docente hace 14 años, que los chinos se copian las evaluaciones, venden los parciales entre ellos. Entonces realmente, que yo diga que eso nos ha servido para establecer una curva de aprendizaje desde la educación secundaria, tal vez en algunas asignaturas, pero yo pienso que no necesariamente refleja eso, es mi criterio. Entonces a mí me parece más efectivo evaluar esos procesos que ellos hacen a través de sus manos, esa apropiación del conocimiento a través de sus manos. Y pues evidentemente esa apropiación nos lleva a la evaluación, que puede ser una coevaluación o una autoevaluación o cualquier tipo de evaluación que, como les comento, esté basado en rúbricas. Entonces, eso es básicamente lo que les quiero comentar sobre este material que ustedes tienen ahí y que es básicamente el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces, si a ustedes les parece, vamos a empezar con el documento que tienen en sus manos, que es básicamente como una especie de formulario. Y vamos a trabajar con la primera parte. Después de que conocieran el método INAEP, que es el que les acabo de explicar, y su aplicación en el material didáctico El Bogotazo, de acuerdo a su percepción, señalen la casilla que consideren cuando 1 es mínimo y 5 es máximo sobre la primera pregunta que determina cuál de estos elementos consideran que se maneja mejor en la aplicación del método dentro del material. No sé si hay alguna pregunta o quieren que abordemos un poco más o lo quieran responder libremente ustedes, si necesitan una explicación sobre esto. Sí, yo creo que para responder a esa pregunta yo creo que tenemos que tener un poco más de información sobre su método. Okay. Porque creo que en este momento estaremos cayendo en el error de responder de pronto lo que en el momento se nos ocurra, digamos así, lo digo por ahorita desde mi subjetividad. Perfecto. Entonces me gustaría tener un documento a la mano de qué se trata mejor, y documentarme mejor sobre el método, cuáles son las estrategias para así. Hagamos un ejercicio. Bueno, partimos del método, básicamente estos 4 pasos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio con la cartilla. Entonces les voy a pedir que hagamos cualquier módulo que quieran. No sé si quieren trabajar algún módulo particular de la cartilla para que a través del trabajo. Hablemos de rojos y azules. Perfecto. La unidad 5. Página 17. Bueno, entonces, obviamente el material está diseñado, o la propuesta del método está diseñado para que el docente pueda trabajarlo de manera independiente, como lo vamos a hacer en este momento, o secuencialmente. La primera parte, que se refiere a investigar, implica que vamos a hacer un acercamiento del tema a los estudiantes. Entonces les podemos proponer que hagamos una lectura inicial. Por ejemplo, los partidos políticos representan diferentes opiniones de cómo debería funcionar la sociedad. Aquí los estamos ambientando en relación a los colores. ¿Por qué hablamos de colores? Entonces el primer proceso del método, que es investigar, es llevar a los muchachos o encauzarlos hacia un conocimiento previo de la información. Luego les estamos solicitando que nos hagan como podríamos decir, un primer acercamiento a esa información, cuando le pedimos que nos relaten las características de los colores y cómo afectan esa sociedad en la que ellos viven. Entonces aquí estamos en el primer elemento, que es investigar. Obviamente, a medida que ustedes van luego a mirar la página donde ya le estamos narrando al estudiante la historia de los colores, y hay 2 personajes a través de la cartilla, si ustedes lo vieron, que era la abuelita,
y el nieto. Sí. ¿Correcto? Entonces, aparte de que se narra la historia de Gaitán, también se narran las vivencias de la abuelita que le está contando al nieto quién era Gaitán. Entonces aquí retomamos, la abuelita le está contando al nieto de dónde salió el tema de los colores y esta es la parte de narrar. Entonces los chicos ya se contextualizaron, ahora los chicos evidentemente empiezan a escudriñar, a profundizar a través de la narración. Lo innovador del método es que todo esto se hubiese podido presentar en un documento de 500 páginas. Si yo recolecto todo esto que está aquí en esta cartilla, es un libro de historia, solamente hablando del antes, durante y después de lo que generó en Bogotá. La propuesta que nosotros hacemos es que el material se puede condensar en un elemento a través de la novela gráfica que es mucho más llamativo y además estos elementos gráficos son mucho más, al ser conceptuales, le permiten a los estudiantes captar de una la información. Y pues, vamos a ser honestos, los chinos hoy en día no les gusta leer. Entonces, los pone uno a leer 10 páginas y ya están fritos. Nos hemos dado cuenta que a través de estos recursos la lectura de los materiales es mucho más amable. Entonces aquí está la segunda. No les gusta leer, pero ellos leen nomás con el celular. Claro. Porque es que también a veces uno dice, no leen, pero decía una capacitación que nos dieron, ¿cuántos chicos sí leen más por el celular, por los mensajes, por todos los medios tecnológicos que ellos tienen, también hacen lecturas? Claro. Y fíjate, añadiendo a lo que dice la doctora María, la lectura es muy visual, ¿no? Si nos damos cuenta, el 80-90% del contenido es visual. Todo está en video, casi la gran mayoría, o en podcast, o en todo este tipo de recursos. Entonces esto, la propuesta es que condense la información. Eso es narrar. Y luego viene la parte de elaborar, que es a través de las preguntas o retos. Porque es que obviamente si yo le digo al chico, oye, te voy a evaluar, ¿sí? Ya él entra como en el pánico y en una predisposición, pero si yo le digo hagamos un reto, y el reto en este caso es crear un meme y publicarlo en una red, entonces lo estoy convirtiendo en prosumidor del conocimiento y le estoy dando la posibilidad de que elabore algo a través de esas pautas que yo le dé. Y estos memes, finalmente, si les queremos dar una calificación cuantitativa que es necesario de todas maneras, del 1 al 10 o del 1 al 5, hacemos esa rúbrica que les comentaba y damos una calificación. Porque podemos evaluar elementos como la apropiación del tema, la imaginación, la creatividad, los colores, manejo de herramientas, lo que queramos. Entonces, ya no simplemente es un factor de conocimiento responda a ABC, sino es una propuesta de hacer una evaluación un poco más holística. Entonces, esta primera pregunta trata de responder estos elementos. ¿Cuál elemento considera que se maneja mejor en la aplicación del método? Por ejemplo, de investigar, se maneja mejor la apropiación del conocimiento, la contextualización, la búsqueda de información, la recuperación, a nivel de narración, la socialización, la creación, el desarrollo grupal, es decir, de cada uno de estos elementos, Yo le pongo del 1 al 5. le ponen del 1 al 5, lo que ustedes consideren. En cualquiera de esos, en cada uno de esos criterios. Sí, correcto, sí, señora. El que usted considere, que usted cree que se maneja mejor. Que por ejemplo usted dice, no, a mí me parece que la creación de personajes está buenísima. O no, de todo y todo me parece tanto. Ya es criterio de usted.
prosumidor crítico, bueno, el concepto de prosumidor es cuando el consumidor tiene la posibilidad de convertirse en un productor de conocimiento. El estudiante tiene la posibilidad de producir conocimiento a partir de su aprendizaje. Obviamente es distinto hacer un meme para burlarme del compañero de clase que hacer un meme que hable de los rojos y los azules, ¿sí? Algo así como, pues en nuestra época eso vendría Una como- temática especial es más difícil. Correcto. Para nosotros sería como una caricatura, más o menos. Bueno, ¿de quién? No, ya está. Gracias. La siguiente parte que se refiere a observaciones y aportes, ¿les parece si lo hacemos de pronto charladito para que nos rinda un poquito más el tiempo? Ah, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, Espera. Ah, 2 minutos. Ya terminaron. Uy, qué bueno. listo. Entonces, me perdone que lo señale, pero es para tener un orden luego en la transcripción. Su merced me recuerda su nombre que pensé. Jenny Jiménez. De informática. Informática y tecnología. Muchas gracias, Jenny. Jenny, ¿qué observaciones tienes sobre esta primera parte del método y de la aplicación del material? Me parece llamativo cómo se muestra la información. Me parece súper chévere los códigos QR. Estaba mirando si funcionaban o no. Sí. Y pienso que los videos son muy apropiados para la información que se llevaba. Porque realmente después digamos, de leer esa historieta, me voy al cómic y complemento la información que tengo. Después me parece como interesante. Y pues como lo decíamos, somos muy visuales, entonces eso sí se nos queda un poquito más en nuestro cerebro. Correcto. Es importante comentarles que la idea del OR surge de algo que es la teoría del hipertexto, que nace cuando aparece Internet, y es la expansión del libro o la expansión del relato, que ya no solamente es una lectura secuencial, es lo que en alguna vez Rayuela trató de hacer, ¿no? Pero es que esto ya es una visión mundial, o sea, yo lo puedo mandar a que vea un audio, a que escuche un podcast, a que escuche los audios de Gaitán, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para que se contextualice, correcto. Bueno, muchísimas gracias, profe. ¿Tu nombre, perdóname? María Paula. María Paula. ¿Tú qué opinas? La misma pregunta. Bueno, pues realmente me parece bastante innovador y cercano a la realidad, ¿no? La importancia de conectar con los estudiantes o el personal que esté enfrentando pues este material, porque también juega un tema de emociones, ¿no? Es decir, qué tanto impacto genera la cartilla en lo que puede entender el estudiante, ¿no? Y más allá de un material, un tema que es un poco complejo, de una manera más didáctica, para que el aprendizaje se adquiera de una manera más significativa. Me parece bastante interesante. Correcto, muchas gracias. Profe, su merced, bienvenido. Hola, mi nombre es David, Gracias. profe de sociales. Social, perfecto. Pues a mí me gusta que es muy incitador. Entonces me alegra mucho, digamos, como la escogencia del diseño gráfico. Siento que es algo muy cercano a los chicos. Digamos que pues, en esta última temporada que he estado trabajando con los jóvenes, hay un interés naciente por el cómic, entonces
digamos que la experiencia del diseño y la imagen es un punto de favor, es incitador, no solamente por la cuestión gráfica, sino porque hay unos contenidos que están dentro de un periodo temporal, no es tan abarcante ni tan extenso, pues creo que se centra en un periodo de tiempo bastante concreto y que permite trabajar y abordar la temática como a profundidad. Entonces me parece muy incitador eso. Segundo, que digamos, poner al estudiante como un personaje activo dentro de la clase, me parece también chévere, siendo que el docente es un guía dentro del proceso y incita al estudiante a investigar. Hay cosas que veo que no son tan profundas, pero pues que hay como preguntas que dentro de las actividades se buscan responder y que ellos indaguen y profundicen. Entonces me gusta eso, porque es bastante incitador, o sea, que no todo se lo den docente, porque también pasa muchas veces que vemos a un chico muy parco y muy quieto en la clase, pues cuando uno lo mueve, entonces siempre hay problemas. Entonces me gusta eso, que mueva al chico, que no lo vuelva un ente del salón, sino sea un miembro activo. Y el hecho es volverse un miembro chévere. Aunque sí también hay otras vertientes ahí sobre estas cuestiones en redes que pues, siento que hay que tocarlas con cuidado porque hay jóvenes que entienden mucho sobre estos entornos y ya después se pueden resaltar otras cosas. Pero pues creo que es una apuesta responsable, seria y necesitada. Gracias, profe. Profe, su merced, ¿qué opina? Yo soy Paula, soy orientadora escolar de primaria. Creo que algo que también me llama mucho es como toda la parte de mi atención, toda esa parte de poder construir, de poder generar esos contenidos utilizando la tecnología. Creo que coincido con ese llamado debe ser de una manera responsable porque así como se nos presta para generar el hecho de que ellos tengan que crear, también implica consultar y emplear toda esa parte de la información de una manera un poco más autónoma. Pero pues todo este tema de las tecnologías, que es muy importante ese anclaje, que es lo que tenemos actualmente como parte de las vidas de nuestros estudiantes, también poder guiarlo de una manera responsable, creo que es el reto. Estamos en unas edades que son muy críticos, hay muchas de las actividades que decías de pronto a YouTube específicamente o a redes sociales, entonces me surge también un poquito la curiosidad de cómo sería esa parte de poder acompañar y supervisar en que sean los contenidos que nosotros esperamos, de ese uso adecuado y también de esos aprendizajes. Ahora les muestro un ejercicio que hice con estudiantes, cómo fue el resultado. Gracias. ¿Doctora quiere participar? Sí, digamos que me gusta muchísimo porque es lo que los niños realmente, algo innovador, algo diferente, ¿cierto? Porque los libros generalmente llevan más lectura y poco gráfica y todo lo demás, ¿sí? Digamos que con este estilo, que era lo que uno veía como en el tiempo y todo eso, las historietas y eso, sí. Ese estilo no lo presenta mucho el libro. Lo presenta cuando uno ve historietas o algo así, pero en general no se presenta esa forma. Algo importante que me parece que, conociendo a los chicos, es que si nosotros colocamos siempre pregunta o reto en los diferentes temas, va a llegar un momento que ellos ya Se aburre, sí. o sea, se aburren. Al principio pregunta, reto, porque eso nos pasa con los libros de una editorial. Okay. Entonces, que lleva como el mismo estilo, entonces al principio es motivador, pero después los niños ya al verlo no motiva, porque ya al principio, por ejemplo, pregunta y reto, chévere. Yo le cambiaría en algunos, no siempre que lleve pregunta o reto, sino asómbrate o asombran, participa, necesitamos de ti, o sea que lo lleves sí a participar y todo, pero los niños ya al final cuando vea pregunta y reto ya se desmotiva. Se aburre, sí, señor. Porque es la misma dinámica. Gracias, doctora, muy amable. Buenas tardes. Mi Bueno. nombre es Farina Caraballo y soy la docente del área de lenguaje. Sí, la profe Farina. Sí, señora. Bueno, digamos que
lo que veo acá es como otra forma de abordar las narrativas, ¿no? A través de los distintos lenguajes multimodales, porque se emplean las redes sociales, digamos que el uso del celular, ¿sí? Pero también lo que veo, o sea, llamativo, es como lo que dice la doctora Maribel, digamos que es otra forma también de abordar la lectura, ¿sí? No es como estaba pensando ahorita, ay, o sea, me gustaría que los niños el otro año que viene, Dios mediante, que el plan lector fuera así, fuera más ilustrado, fuera a través del cómic, porque los niños son muy visuales, ¿sí? Me gusta, sí, me llama la atención la parte de pregunto-reto también, pero lo que decía Maribel, que no fuera tan repetitivo porque se le pierde como el gusto, como ese, pero sirve como también de gancho. Me gusta también mucho la parte de la socialización de las narrativas, porque la verdad es que los niños hoy día, digamos que este tema de las memorias históricas, de todo el tema de, digamos, de cátedra de paz, ¿sí? Todo este tema, ellos les parece un poco aburrido, exactamente. Esta es otra forma más dinámica para que se motiven a leer este tipo de, digamos que de narración. Me gusta porque también es una novedad en el aprendizaje, aquí donde dice aprendizaje, aumento de competencias narrativas. En el grado que yo estoy en quinto, a los niños les gusta narrar mucha historia. Entonces, esta propuesta me parece novedosa y me gustaría que el plan lector tuviera un plan lector el otro año que viene así, por lo menos ilustrado. Yo se los vendo. Pero o sea, me llama la atención esa parte. Ok, gracias. Su merced. Ah, ya. Bien, entonces ahora, si les parece, Vamos a seguir con la siguiente parte, en la que vamos a hablar acerca del proceso de innovación. ¡Ay! Se nos murió. Ahora sí. Innovación. Bueno, recordemos que el concepto de innovación, según el manual de Oslo, básicamente trabaja el hecho de que es una adecuación o mejoramiento en un producto o servicio, ¿sí? Básicamente eso tiende a ser la innovación. La idea de este producto o por qué es innovador es porque nosotros pretendemos que se convierta en una manera mucho más fácil y cercana a los jóvenes. Entonces, de la misma manera que respondimos la primera pregunta, los invito a responder esta. ¿Ustedes consideran que es apropiado al contexto de jóvenes de 14 a 20 años, que es para quienes desarrollamos este material? Lo mismo de 1 a 5. ¿Es estandarizable a otras asignaturas? La hipertextualidad, que era lo que hablábamos acerca de la posibilidad de expandir el relato, y el QR enriquece el material, le permite al estudiante el uso de nuevos dispositivos. El material, al ser gráficamente llamativo, aumenta el interés de aprender, y les voy a mostrar la investigación que hice y los resultados para sustentar un poco esto, y genera impacto en el aprendizaje. Entonces los invito a que por favor respondamos esta segunda parte. Pues si desean hacer sus observaciones escritas o verbalmente, como lo consideren. Si les parece, pasamos otra vez una ronda de grabación. Bueno, su merced, ¿qué opina sobre esta parte? Pues opino que el material es muy ilustrado, está muy bien ilustrado. Me gustó lo del código QR, el acceso a información, a otras informaciones visuales. Pues por eso me gusta mucho el material. Listo. ¿Y su merced cree desde el punto de vista tecnológico que está bien la adecuación, la presentación? O sea, el ensamble con estas nuevas tecnologías del celular y todo eso, ¿se cumple o su merced cómo lo ve ahí? ¿O le gustaría que fuera todo digital? ¿Qué opina? Pues sí sería interesante digital.
Sobre todo, pues nosotros estamos trabajando con que los celulares no los tengamos en las clases. Entonces, de pronto eso también ayuda a hacer una distracción. Como si lo tenemos aquí todo digital, ellos están a la expectativa de saber qué vamos a hacer. Perfecto. No sé si podemos arrancar, entonces arranquemos por acá mientras la doc termina. Su merced, ¿qué opina? Bueno, me parece idóneo, pertinente para aplicar pues a los jóvenes de 14 a 20 años, sabiendo que están en una crisis, digamos, de estar a mano con la lectura, ¿no? Porque ellos son muy visuales y sí leen, pero leen otro formato, ¿sí? Otro tipo de lenguaje, lo que aquí reiteramos es los lenguajes multimodales, porque es el código QR, que las redes sociales, sí, pero me parece llamativo, me parece interesante el modo como graficaron pues la propuesta y pues interesante que siempre, por lo menos yo siempre estoy, o sea, me llama la atención es cómo, digamos, ustedes usan ese gancho para que los estudiantes se motiven a leer la historia, la historia de Colombia. Eso me parece muy interesante. Gracias. Doc, su merced, ¿qué opina? De todas maneras, sí me parece, me llama mucho la atención a veces rostros sin facciones, ¿no? Eso me llama la atención también porque, digamos, de pronto algunos niños también van a decir, ¿y qué pasa porque no tienen facciones, no? Pero me parece que es ilustrada, me parece que sí llama la atención para los niños, que es un documento, no sé, ya de pronto también podríamos dejar imágenes sin palabras para que ellos interpreten, Correcto. ¿cierto? Sí. Hagan una interpretación de esa imagen, ellos que entienden, como para poderle trabajar de otro tipo y de otra forma. En un colegio inclusive el profesor los puso a colorear y evaluó el proceso de color que cada estudiante le aplicó a su cartilla. ¿Puedo decir qué pena? Sí, claro, sí, señor. Algo que ustedes trabajan, digamos, y que resalto es la parte de la semiótica, ¿no? Mucho lo de la parte de la simbología, lo que decía Maribel, la interpretación de todas esas imágenes, porque la lectura no solamente se da en el decodificar las palabras, sino la interpretación también que le damos a esa simbología, porque nuestros niños desde muy pequeños aprenden a leer primero a través de las imágenes. Correcto. Eso me parece muy bonito, la verdad. Gracias, muchas gracias. Doc, su merced, ¿qué opina? Bueno, ya creo que todos coincidimos en el impacto que genera y que para los estudiantes pues va a ser llamativo. De pronto la única observación que tendría es frente al tema de los QR, hay 3 que no pude acceder desde el celular. Sí. Entonces, ¿cuál sería como la alternativa? ¿Cuál sería? Porque ya lo tenemos en físico y ya no accede, entonces son como esos pequeños detalles que hay que, porque si tenemos al chico súper conectado y algo no funciona, ya se desmotiva y seguramente va a enfocar su atención en otras cosas. Correcto, sí es. Y lo que sucedió con los videos es que los desmontaron y desafortunadamente solicitamos que los volvieran a colocar y no fue posible, entonces sí, no. Doc, su merced, gracias. Digamos que estaban revisando otra vez el material y digamos que una de las preguntas que preguntar sobre contexto que genera el material, digamos que sea un contexto sencillo. Creo que digamos que la intención del material es que sea un material sencillo y de fácil aprehensión, y siento que ese viraje que le da la narrativa en cuanto al texto, digamos que para mí que pues manejo este tipo de textos en ciencias sociales, a mí ese viraje de la narrativa me parece muy llamativo, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo citado, porque digamos que cuando yo analizo los textos que tenemos para trabajar con los chicos de bachillerato, es un texto continuo, un texto continuo, largo, prolongado, que cansa al estudiante, y tener esta narrativa que permite tener espacios cortos de trabajo, por eso lo tomo desde el hipertextual en esa tónica. No sé cómo trabajan ustedes, pero digamos, yo siento eso,
como que hay unos ejes temáticos que se pueden articular o desarticular y empezar por diferentes momentos o diferentes intencionalidades dentro de la clase. Correcto. Y tener un lenguaje más cercano y más narrativo desde un cómic, ¿sí? o desde un anime, entonces genera otra narrativa y otra lectura del chico que refresca la clase, entonces me parece una innovación en esa parte. ¿Sí? De pronto sí, porque tuve la cercanía con otros chicos que están haciendo un ejercicio parecido a este, me pareció chévere que ellos también empezaran a generar sus propios avatares para generar una narrativa diferente, no solamente ellos mismos, sino digamos también desde tecnología generar unos avatares, porque pues por lo que dice la profe, a veces el celular pues, es una herramienta, pero pues en el caso de los jóvenes también es una tentación, es como tener algo ahí ambivalente con ellos. Pero sí, de pronto sería chévere que ellos generan sus avatares para generar otra narrativa también ellos mismos. ¿Sí? No solamente que ellos dibujen, coloreen, generen texto, sino también que generen sus propios avatares. Me parecía chévere, interesante. Pero Gracias. Me gustó y le compro la idea de la narrativa. Gracias, profe. Su merced, ¿qué opina? Bueno, pues yo opino que el material es bastante innovador. Lo único que quisiera como mencionar es el control frente al uso de dispositivos tecnológicos, teniendo en cuenta que esta población, algunos son menores de edad, y pues cuando hablamos de menores de edad ya es distinto, ¿no? Entonces de pronto el control frente a los dispositivos tecnológicos y el uso de imágenes que ellos puedan referir allí, ¿no? En algún momento, pues ellos son muy creativos, ¿sí? Entonces es importante visualizar de pronto ese control de ese uso, que sería lo único, pero de resto pues es un material muy innovador, interesante, llamativo, en términos de esa conexión que se pueda establecer entre la información o lo que queremos conseguir con el aprendizaje y lo que puede tomar el estudiante como tal. Perfecto, muchas gracias. Ahora, si les parece, vamos a ir a la última parte, en la que vamos a hablar específicamente del tema de evaluación, donde... Ay, se murió. Ahora sí. En el proceso evaluativo tenemos esta rúbrica, voy a ampliarla un poquitico, que es una rúbrica que nosotros propusimos para el ejercicio, por ejemplo, del video. Entonces, lógicamente, ¿cuáles son los criterios? Este es un ejemplo, ¿no? Duración, contenido, originalidad, creatividad, aplicabilidad, interactividad. Y por supuesto, transmitimos esto en un puntaje de 1 a 4. Ustedes consideran, que es la parte que deben responder, que de acuerdo a este material, la rúbrica es acorde a los productos que evalúan el conocimiento del estudiante. La rúbrica permite medir adecuadamente el aprendizaje. Debería utilizarse un cuestionario de selección múltiple en vez de un tipo de rúbrica como estas. Debería utilizarse un cuestionario de preguntas abiertas o es poco práctico para calificar. ¿Cómo consideran? En estas últimas sería, si debe utilizarse en vez de un cuestionario, entonces 1 en desacuerdo y 5 en acuerdo. Ya te comento, creo que 5 es muy de acuerdo. Otra vez. 5 es lo máximo, o sea, estoy muy de acuerdo y 1 es desacuerdo, o sea, no estaría nada de acuerdo. Okay. Pero esta rúbrica es para evaluar toda la cartilla No, o no, solamente una las propuesta. partes? Es una propuesta, porque es que lo que les mencionaba, el mayor problema que hemos detectado también con el tema de la evaluación es lo que les decía, los chicos están tan acostumbrados porque los hemos adoctrinado también a que deben estar preparados a los cuestionarios de respuesta de selección múltiple, que inclusive a veces calificar estos temas se vuelve un poco complejo porque de pronto lo que mencionaba una profe también tiene que ver con la sensibilidad del estudiante. Entonces él dice, no, pero mi trabajo es maravilloso, es perfecto porque me pone esta nota, ¿sí? Entonces ahí es donde la propuesta de evaluar desde otras ópticas, que es lo que nosotros también queremos de cierta manera aplicar, consideramos que puede ser interesante. Y de pronto les voy a mostrar, para completar un poco más esta parte, algo de los resultados
por ejemplo, este ejercicio lo hicimos primero con niños y luego lo hicimos en la universidad. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados con niños por ejemplo acá, les voy a mostrar precisamente un cómic que hicieron unos niños. Resultado, esto por ejemplo fue un resultado de esa parte en la que les contamos a los chicos cómo fue la muerte de Gaitán. Y fíjense lo curioso, entonces dibujó Juan Valdés. Sí, dibujó Juan Valdés, dibujó una televisión, sí, y un carro. Entonces, eso fue bien curioso porque obviamente es un niño de 12, 13 años que respondió de esta manera. Pero fíjense, por ejemplo, luego lo aplicamos en los primeros semestres de universidad. Y esto fue lo que nos presentaron los chicos. Esto fue lo que los chicos hicieron, algunas de las piezas que los chicos hicieron. Claro. Entonces, ¿Y de qué carrera? Publicidad y mercadeo. Ah, Lógicamente, la percepción cambia, pero fíjense que aquí ya están retomando elementos evidentemente un poco más complejos, y sin embargo nosotros utilizamos una rúbrica muy similar en los dos grupos etarios, porque finalmente el objetivo era conocer por qué sucedió la muerte de Gaitán. Ese era el aprendizaje, o sea, ese era el resultado de aprendizaje que queríamos evaluar. Pero fíjense cómo, dependiendo de la edad de los estudiantes, ¿sí? Obviamente hay productos distintos, maneras distintas de... y de las habilidades de los estudiantes, ¿no? Porque pues si tú me dices eso es de diseño, pues... Sí, esto es de chicos de diseño. Este, por ejemplo, me impactó mucho. Le puso a cada una imagen porque a ellos en la cartilla, en la parte en la que ya se habla acerca del saqueo, hay un video bastante ilustrativo de un historiador que cuenta cómo fue el saqueo de Bogotá en ese momento. Entonces a ellos les impactó muchísimo imaginarse el centro de Bogotá incendiado. Eso no les cabía en la cabeza. Que hubieran incendiado el centro de Bogotá, la carrera séptima incendiada, eso estaban, sí, entonces esto por ejemplo me llamó la atención y evidentemente a él lo que más le impactó fue el incendio. Entonces, ¿ustedes qué opinan en relación al tema de la rúbrica? ¿Cómo consideran que la rúbrica se puede aplicar en este tipo de evaluaciones? Les pido por favor que si quieren respondamos y luego lo hacemos de manera... De todas maneras, nosotros ahorita estamos implementando las rúbricas, no todo el tiempo, por lo que te digo, y en diferentes áreas, porque es que no se puede convertir la rúbrica en algo monótono porque pierde el interés del estudiante. Okay. Entonces, digamos que en lo que estamos implementando en aprendizaje para la vida, que tiene que ver más también en sus actitudes, estamos mirando las rúbricas, pero no es una rúbrica constante, porque con los chicos de hoy en día nos pasa eso. Si algo utilizamos frecuente, ellos pierden la motivación. Y ya no lo ven interesante. Exacto. Bueno, muchas gracias, Doc. Su merced, ¿qué opina del tema rúbrica? Bueno, para mí me parece interesante para esta propuesta la rúbrica, hablar con rúbrica, porque la rúbrica también de criterio bien diseñado, con una intención pedagógica, ¿cierto? Permite también la metacognición o el aprendizaje del estudiante, que él se autorregule, ¿cierto? Que él también tenga sus propias estrategias de aprendizaje para adquirir digamos que esa información, convertirla en conocimiento. Los conocimientos útiles que hablamos de aprendizaje para la vida. Ese conocimiento no se queda en información, sino que se queda en conocimiento. Y sí la rúbrica me parece muy prácticas, y pues el resto pues difiere un poco de que sean cuestionarios de selección múltiple, porque es lo mismo, o cuestionarios de preguntas abiertas. Para esta propuesta, para mí me parece la rúbrica.
Perfecto, muchas gracias. ¿Su merced qué opina? Coincido también en el uso de la rúbrica, es muy valioso. Personalmente me gusta mucho también esta dinámica porque considero que también puede ser un tema muy coherente y que pone a la par a todos en ese sentido, teniendo en cuenta como esos criterios, originalidad, creatividad. Entonces me parece interesante, me parece muy acertado. Gracias. Doc, ¿su merced qué opina? Bueno, me parece chévere el tema de la rúbrica, porque siento que lo que se hace acá es como para al estudiante en otro escenario. Porque digamos que con el ejercicio tradicional, siento que el estudiante está como muy a la expectativa de qué es lo que va a lograr el docente, pero cuando yo lo pongo en otro escenario y lo desajusto, me parece muy interesante eso de la rúbrica, lo desajusto porque él ya sabe lo que se va a hablar y él es el que va a ser el garante de su propio proceso. Entonces ya no lo pone a la expectativa de yo que le voy a hablar, De la nota. sino que usted es el responsable de lo que va a hacer y al final de cuentas, si lo hace bien o lo hace mal, usted sabe por qué fue. Porque la rúbrica le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? No es el docente que a mitad de camino le está diciendo sí o no. Siempre también al mirar esto, que me pone a mí en una doble situación esta rúbrica porque la está mirando al detalle. Siento que me pone como a pensar esta rúbrica porque siento que la parte de contenido que debería ser más robusta, siento que es demasiado amplia. Como puede llevar a estos ejercicios tan chéveres, como puede llevar a un ejercicio, porque yo también tengo estudiantes que son estudiantes que miran el mínimo esfuerzo. Entonces, al ser tan amplia, me deja un espacio muy delgado entre o hago cualquier cosa en temas de contenido, porque digamos, los demás son muy concretos en temas de creatividad, aplicabilidad y interactividad, pero el tema de contenido es demasiado amplio para que no se distinga eso de o el contenido debe ser muy concreto o muy efímero en lo que yo le estoy pidiendo el ejercicio. Siento eso en la parte de contenido, o sea, viendo la rúbrica que está acá. Perfecto. ¿Sí? Entonces siento eso. Bueno, Gracias. ya, y difiero totalmente del cuestionario porque pues, me parece más eficaz el tema de la rúbrica. Perfecto, gracias, Doc. ¿Y su merced? Bueno, yo opino que este aspecto es más complejo, un poco más complejo, pero más completo, ¿sí? En términos de precisamente lo que decía el profe David, el estudiante sabe que se le va a calificar y va a estar un poco más atento en términos de esfuerzo, me voy a esforzar más para obtener cierta calificación, ¿no? Entonces creo que conecta más con ese esfuerzo que puede generar el estudiante para generar un producto que realmente sea satisfactorio. Listo. Bueno, pues ese era el final del ejercicio. Les agradezco muchísimo de verdad su participación, sus opiniones eran muy valiosas, son muy valiosas para mí. Y nuevamente muchas gracias, doctora Maribel, gracias a todos y eso era todo. Gracias. Gracias a ti.